There's an old story about a little boy who built a toy boat. Carefully painted the hull and made small sails for it. Existe una historia antigua de un niñito que construyó un barco de juguete. Le pintó el casco y le hizo pequeñas velas. Al terminar, lo hizo navegar en un riachuelo. Flotó bien, pero se lo llevó la corriente. El niño buscó su barco, pero no lo encontró. Un día se sorprendió de ver su barquito en la ventana de una tienda. Entró y dijo: «Mi barco está en la ventana». El vendedor respondió: «Lo lamento, hijo, pero tendrás que pagar por él». El niño trabajó por semanas para ahorrar y comprar su barco de vuelta. Al irse de la tienda con el barco en sus manos, le dijo: «Barquito, ahora eres mío de nuevo. Yo te hice, yo te busqué y yo pagué el precio para tenerte de vuelta». La relación entre Jesús y su pueblo es muy parecida a este niñito y su barco. El Hijo de Dios nos creó, pero nos desviamos hacia el pecado y nos perdimos. Pero Él no nos olvidó. Vino para salvar lo que estaba perdido y pagó el precio para redimirnos, el precio de su muerte. Esta es la primera lección de nuestra serie Creemos en Jesús. En esta serie exploraremos el área de la teología que se conoce como Cristología, la doctrina de Cristo. A lo largo de estas lecciones examinaremos las verdades acerca de su persona y su obra que sus seguidores han afirmado por miles de años. Hemos titulado esta primera lección El Redentor, porque nos enfocaremos en cómo Jesús redime a los pecadores del pecado y asegura la restauración final de la creación para nuestro gozo y para la gloria de su Padre. En esta lección sobre Jesús, el Redentor, exploraremos la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, durante 4 periodos diferentes. En primer lugar, consideraremos su existencia y plan en la eternidad antes de la creación del mundo. En segundo lugar, estudiaremos su actividad durante el periodo inicial de la creación. En tercer lugar, hablaremos acerca de la era de la redención, la cual empezó después de la caída de la humanidad en el pecado y se extiende a través de la era presente. Y en cuarto lugar, examinaremos la consumación de la historia que tomará lugar cuando Él regrese. Comencemos con su plan en la eternidad. La mayoría de las veces cuando los cristianos pensamos y hablamos acerca de Jesús, nos enfocamos en la vida que vivió en la tierra y en la obra que está haciendo en el cielo ahora mismo. A veces incluso consideramos la enseñanza de la Biblia acerca de lo que Jesús hará en el futuro cuando regrese. Y todas estas son enseñanzas muy importantes. Pero el hecho es que la segunda persona de la Trinidad, a quien conocemos como Jesucristo, es nuestro Dios eterno. Entonces, cuando pensamos acerca de Él desde una perspectiva teológica, nos ayuda el empezar mucho más atrás en la historia para ver que Él ha estado planeando y trabajando en nuestra redención a lo largo de toda la historia, e incluso antes de que la misma historia comenzara. Los teólogos no están totalmente de acuerdo en la naturaleza de la eternidad previa a la creación del universo. Algunos incluso sugieren que el tiempo mismo es un aspecto de la creación, así que es imposible hablar del tiempo anterior al acto de la creación de Dios. Así que, en esta lección, identificaremos la eternidad como la existencia de Dios previa a la creación del universo. En la eternidad, solo Dios existía, y Él existía en la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra discusión de eternidad se dividirá en 3 partes. En primer lugar, examinaremos la enseñanza bíblica acerca de la divinidad o deidad de Cristo. En segundo lugar, veremos su papel dentro de la Trinidad. Y en tercer lugar, describiremos su eterno consejo. Comencemos con la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, la Biblia no viene de la eternidad. Fue escrita en el tiempo y la historia, y no revela claramente a Jesús como una persona distinta de la Trinidad hasta el Nuevo Testamento. Aún así, las Escrituras enseñan que Jesús ha sido Dios desde toda la eternidad.
Así que las cosas que revela acerca de su divinidad en el Nuevo Testamento fueron verdaderas antes de la creación del universo y seguirán siendo verdaderas para siempre. Como leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La divinidad de Jesús es evidente en el Nuevo Testamento de muchas maneras. En primer lugar, las Escrituras contienen varias declaraciones explícitas de que Él es divino. En segundo lugar, algunos pasajes del Nuevo Testamento le aplican el Antiguo Testamento a Él de formas que demuestran su divinidad. Y en tercer lugar, algunos pasajes le atribuyen atributos divinos. Veamos algunos de los ejemplos de cada uno de estos tipos de pruebas de la divinidad de Jesús, comenzando por las declaraciones explícitas. Varios pasajes explícitamente enseñan que Jesús es divino al referirse directamente a Él como Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 28, el apóstol Tomás llamó a Jesús Dios mío. En Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro llamó a Jesús nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en primera de Juan capítulo 5, versículo 20, Juan llamó a Jesús el verdadero Dios y la vida eterna. Pero tal vez el pasaje mejor conocido que le atribuye divinidad a Jesús explícitamente es Juan capítulo 1, versículo 1, en donde leemos estas palabras: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo dice específicamente que el Verbo era Dios, y que ha sido Dios desde el principio, esto es, antes de que el universo fuese creado. Y más tarde en este capítulo, en los versículos 14 hasta el 18, Juan claramente declaró que el Verbo del cual él estaba hablando fue Cristo. De esta manera, Juan no deja duda alguna de que Jesús es Dios. Él ha sido y siempre será completamente divino en todos los sentidos. En segundo lugar, además de hacer declaraciones explícitas de que Jesús es Dios, el Nuevo Testamento también demuestra la divinidad de Jesús en la forma en la que maneja varias referencias a Dios del Antiguo Testamento. En varias ocasiones, los escritores del Nuevo Testamento identifican a Jesús como Dios al igualarlo con el Señor del Antiguo Testamento, en el que Dios se reveló a sí mismo a su pueblo con el nombre de Jehová, el cual es normalmente traducido como Señor. Y en diversos puntos del Nuevo Testamento, los escritores se refirieron a pasajes que claramente eran acerca de Jehová, el Señor, y dijeron que estos pasajes estaban hablando de Jesús. Por ejemplo, Marcos capítulo 1 versículos 2 y 3 se refiere a Malaquías capítulo 3 versículo 1 e Isaías capítulo 40 versículo 3, el cual dice que un profeta o mensajero preparará el camino para el Señor. Pero entonces Marcos dijo que estas profecías se cumplieron cuando Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. De esta manera, Marcos indicó que Jesús era el Señor, Jehová, acerca de quien Malaquías e Isaías habían profetizado. Pablo trazó una conexión similar entre Jesús y Jehová en Filipenses capítulo 2 versículo 11, en donde mencionó la proclamación fundamental cristiana de que Jesús es el Señor. Y en Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, Juan identificó a Jesús como la palabra de Dios a través de quien Dios ha creado el universo en el principio. Esto fue una clara referencia a Génesis capítulo 1 versículo 1, en donde Moisés escribió: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta referencia a la participación de Jesús en la creación indica que Él es, en realidad, Dios mismo. En tercer lugar, además de usar declaraciones explícitas y de que el Antiguo Testamento afirme que Jesús es Dios, los autores del Nuevo Testamento también le atribuyen a Él atributos divinos, atributos que solo Dios puede poseer. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice:
el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí el Hijo es igualado a Dios y a su gloria de maneras que implican la divinidad del Hijo. Además, el Hijo ejerce el poder infinito, creativo y sustentable. Ningún ser finito puede poseer poder infinito, solo el Dios infinito puede, y por lo tanto el Hijo debe ser Dios mismo. Y Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 afirman la divinidad de Jesús de manera similar cuando dice: en el principio era el Verbo. Este era el principio con Dios. Cuando Juan dijo que el Verbo existía en el principio, quiso decir que el Hijo había existido desde toda la eternidad antes que todo fuera creado, justo como enseña Génesis capítulo 1 versículo 1, que Dios había existido desde toda la eternidad antes de la creación. En otras palabras, el Hijo no es creado. Él ha existido con Dios Padre toda la eternidad. Y como solo Dios puede poseer el atributo de la existencia eterna, el Hijo debe ser Dios mismo. Ahora que hemos visto que Cristo posee total divinidad, estamos listos para reflexionar respecto a las relaciones entre el Hijo y las otras personas de la Trinidad. The doctrine of the Trinity is vital to the Christian faith. On the one hand, the Trinity is one of those doctrines that teach us that God is. La doctrina de la Trinidad es vital para la fe cristiana. Por una parte, la Trinidad es una de esas doctrinas que nos enseñan que Dios está muy por encima de todas nuestras habilidades para entenderlo. Nos enseña que Dios es tanto misterioso como maravilloso y así nos inspira a alabarlo. Pero por otra parte, esta doctrina separa al cristianismo de todas las otras religiones. Mientras que algunas religiones ven a Dios simplemente como una persona y otras creen que hay muchos dioses, la doctrina de la Trinidad de las Escrituras nos enseña que Dios es tres en un sentido y uno en otro sentido. E históricamente, esta doctrina exclusivamente cristiana ha estado en el corazón de nuestra confesión de Cristo. El término Trinidad no aparece en la Biblia, pero expresa el concepto bíblico de que Dios tiene tres personas, pero solo una esencia. El término persona se refiere a una personalidad distinta, consciente de sí misma. Las Escrituras enseñan que las tres personas de Dios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el término esencia se refiere a la naturaleza fundamental o a la sustancia de la que se compone. Los teólogos han descrito comúnmente a la Trinidad desde dos perspectivas. Por un lado, han hablado de las relaciones ontológicas entre los miembros de la Trinidad, y por otro lado también han hablado acerca de las relaciones económicas. Veremos ambas ideas brevemente, comenzando con las relaciones ontológicas dentro de la Trinidad. La palabra ontológica significa relacionado a ser. Así que cuando consideramos las relaciones ontológicas entre las personas de la Trinidad, nos concierne cómo están integradas la una con la otra y con el hecho de que comparten una sola esencia o naturaleza divina. Dado a que las tres personas de Dios comparten la misma esencia divina, todas ellas poseen los mismos atributos divinos como la infinidad, la eternidad y la inmutabilidad. En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, Pablo habla acerca de este aspecto de la Trinidad de esta manera. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje dice mucho acerca de Jesús, pero queremos enfocarnos en la afirmación siendo en forma de Dios. En esta frase, Pablo explícitamente enseñó que el Hijo comparte la naturaleza divina o esencia con Dios el Padre, y otros pasajes indican que lo mismo también es verdad respecto al Espíritu Santo. Todos son el mismo ser divino. Como Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 30, «Yo y el Padre uno somos». Los no creyentes escucharon a Jesús hacer esta extraordinaria afirmación, entendieron que estaba declarando ser Dios y trataron de apedrearlo por blasfemia.
Ahora que hemos considerado la enseñanza bíblica acerca de la Trinidad ontológica, consideremos lo que las Escrituras enseñan acerca de las relaciones económicas dentro de la Trinidad. La palabra economía significa relacionado a la administración de la casa. Entonces, cuando hablamos de relaciones económicas dentro de la Trinidad, estamos interesados en cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan e interactúan el uno con el otro como personas distintas. Como hemos visto, desde una perspectiva ontológica, el Hijo posee la misma esencia divina que el Padre y el Espíritu Santo. Pero dentro de sus relaciones económicas, el Hijo se somete a la voluntad del Padre y tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. Como dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 38, «He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Y como dijo en Juan capítulo 8, versículos 28 y 29, «Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Dentro de la economía de la Trinidad, el Hijo siempre concede autoridad a la voluntad del Padre. Y tal como el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, también el Padre como el Hijo tienen autoridad sobre el Espíritu Santo. El Hijo habló de su autoridad sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 15, versículo 26, donde dijo esto: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí». Tal como el Padre tiene autoridad para enviar al Hijo, el Hijo tiene autoridad para enviar al Espíritu. Ahora bien, nunca hay ningún conflicto entre las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están de acuerdo. Tienen una sola opinión. Aún así, en la economía de sus relaciones hay un claro orden en su jerarquía, con el Padre poseyendo la autoridad más alta, después el Hijo y finalmente el Espíritu Santo. Hemos explorado la persona de Jesús y su obra en la eternidad, observando su divinidad y Trinidad. Así que, ahora regresemos a su consejo eterno. El término teológico consejo eterno, a menudo llamado eterno decreto, se refiere a los planes de Dios para el universo, los cuales fueron fundados antes de su obra de la creación. El consejo eterno de Dios es mencionado en lugares como Hechos capítulo 2, versículo 23, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Diferentes tradiciones teológicas tienen distintas creencias acerca de la naturaleza y la extensión de los planes de Dios. Algunas creen que el plan eterno de Dios incluye cada detalle de la historia. Otras creen que Dios ha fijado ciertas cosas y otras no. Pero todos estamos de acuerdo en que lo que Cristo logró es central para el plan de Dios, que Dios decretó salvación en él y que Cristo no fallará. Como leemos en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 11, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que Dios hizo en Cristo no fue un accidente o una reparación a un problema no previsto. Fue establecido por el decreto eterno de Dios. Ahora bien, cuando pensamos en el consejo eterno de Dios en relación con Cristo, es útil distinguir dos aspectos: presciencia y propósito. Un pasaje en donde ambos aspectos del consejo eterno de Dios son evidentes es en Isaías capítulo 46, versículo 10. Escuchemos lo que Dios dice aquí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios anunció su presciencia desde el principio, esto es, desde antes de que creara el mundo, Él ya sabía lo que está por venir. Y con respecto a su propósito dijo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo.
veamos ambas ideas más detalladamente. Por un lado, podemos definir el término presciencia diciendo que se refiere al conocimiento de Dios previo a la creación de eventos que ocurrirán en el curso de la historia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omniscientes, y su conocimiento se extiende incluso hacia el futuro. Además de ver esta idea en Isaías capítulo 46, versículo 10, también la encontramos en lugares como Isaías capítulo 42, versículo 9 y capítulo 45, versículos 11 al 13, y Hechos capítulo 15, versículos 17 y 18. Por otro lado, el propósito de Dios para crear el universo puede ser descrito de muchas maneras. En esta lección lo resumiremos al decir que Dios creó el universo para demostrar e incrementar su gloria a través de su reino en Cristo. Vemos este propósito expresado a lo largo de las Escrituras, incluyendo el Salmo 145, versículos 1 al 21, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 13, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20 al capítulo 2, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. En siglos recientes, algunos teólogos han encontrado que es de ayuda describir el eterno decreto de Dios con respecto a su reino glorioso como un pacto de redención. Las Escrituras indican que antes de la creación del mundo, las personas de la divinidad entraron en un solemne acuerdo para asegurar la redención y para aplicarla a la creación caída. En particular, el Hijo prometió encarnarse y morir para redimir a la humanidad caída de las consecuencias del pecado. Y el Padre prometió aceptar el sacrificio del Hijo como pago por la redención de los pecadores. Algunos teólogos también han incluido la promesa del Espíritu Santo de aplicar la salvación a los pecadores redimidos. El pacto de redención es importante para nuestro entendimiento porque explica y describe las cosas que Jesús ya hizo y continúa haciendo en su encarnación. Las promesas que conlleva el pacto de redención son mencionadas en lugares como Salmo 110 y Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, y son asumidas en lugares como Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Solo como un ejemplo, escuchemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. God's eternal counsel should be an incredible source of comfort for all believers. Before God made the universe, El consejo eterno de Dios debe ser una fuente increíble de consuelo para todos los creyentes. Antes de que Dios hiciera el universo, diseñó la creación para demostrar su gloria y para que fuera un lugar adecuado para la humanidad para vivir bajo su reino benevolente. Y gracias a su conocimiento previo, nada le sorprende. Dios no experimentó conmoción por la caída de la humanidad en el pecado. Y nuestra salvación no es su intento de último minuto de reparar algo que se había roto inesperadamente. Al contrario, todo pasa de acuerdo a su plan. Y tan asombroso como parezca, este mismo Dios, el arquitecto y creador del universo, encarnó en Jesús de Nazaret. Él entró a la creación para restaurarla, y a nosotros, de acuerdo con sus propósitos eternos. Ahora que hemos discutido al Hijo en la eternidad, guiemos nuestra atención al periodo inicial de la creación. Para nuestro propósito en esta lección, definiremos el periodo inicial de la creación como aquel que da inicio con la semana de la creación y termina con la caída de la humanidad en pecado y la expulsión del jardín del Edén. Se hace referencia a estos eventos frecuentemente a lo largo de la Biblia, pero el lugar principal en el cual la Biblia los describe es Génesis capítulos 1 al 3. Exploraremos la obra del Hijo durante el periodo de la creación examinando dos temas. Primero, la semana de la creación, cuando Dios hizo que el universo existiera. Y segundo, la caída de la humanidad en pecado.
Comencemos con la semana de la creación. Ahora bien, cuando los cristianos hablamos de que Dios creó el mundo, nuestras mentes normalmente se van a la persona de Dios Padre. Pero las Escrituras enseñan que el Hijo estaba al lado del Padre durante la creación y que el Padre creó al mundo por o a través de él. Estos hechos son enseñados en lugares como Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y Hebreos capítulo 1, versículo 2. Por ejemplo, escuchemos lo que Colosenses capítulo 1, versículo 16 tiene que decir acerca del involucramiento del Hijo en la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En este pasaje, Pablo explícitamente dijo que la creación fue lograda por el Hijo, o como algunas traducciones lo ponen, por medio de Él. Curiosamente, la narrativa de la Biblia de la creación no comienza con un enfoque de lo que pasó antes de la creación de los cielos y la tierra. En vez de esto, dedica su tiempo hablando de cómo Dios ordenó y llenó el universo de maneras que le complacían, en formas que estaban en armonía con sus planes eternos para el universo. Génesis capítulo 1, versículo 1 es el título del relato de la creación, el cual nos dice que Dios es el creador. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 2 nos habla acerca de la temprana condición del mundo, como leemos ahí: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Antes de que Dios ordenara y llenara el universo, estaba desordenado, no tenía orden o forma y estaba vacío, sin criaturas que lo habitaran. En esta condición, el mundo no estaba listo para ser el reino glorioso de Dios. Así que Él se pasó 6 días llenando y ordenando su creación, y la manera en que hizo esto reveló algunas de las dimensiones básicas de su propósito eterno para el mundo. Durante los 3 primeros días de la creación, Dios formó o le dio forma al mundo. A través del poder de su verbo, Él separó la luz de la oscuridad, el cielo del mar y la tierra firme de las aguas, y creó la vegetación como comida para las criaturas que más tarde haría. Durante los segundos 3 días de la creación, Dios llenó el mundo vacío para que su reino estuviera ordenado y gobernado apropiadamente. Creó el sol, la luna y las estrellas para marcar las estaciones y le asignó al sol regir o gobernar el día y a la luna gobernar la noche. Entonces creó los peces y a otras criaturas del mar para habitar las aguas, a los pájaros para habitar el aire y a todos los animales que viven para llenar la tierra. Creó a la humanidad tanto para habitar la tierra como para gobernar sobre todas las criaturas de las aguas y el cielo y la tierra firme. Escuchemos el relato de la creación de la humanidad en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al final del 6º día de la semana de la creación, Dios había creado el universo para que fuera su reino especial y le había consagrado a la humanidad gobernar la tierra de maneras que le trajeran gloria a Él. Con esto en mente, veamos otra vez a Colosenses capítulo 1, versículo 16, en donde Pablo escribe estas palabras acerca del rol del Hijo en la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Notemos en este pasaje que Pablo enfatiza los tronos, dominios, principados y potestades. En la Biblia, la creación no solo es acerca de la existencia, también es una cuestión de poder político. El mundo existe para que se vuelva el reino especial de Dios bajo la autoridad de su Hijo especial. Vemos la misma conexión en estas palabras de Hebreos capítulo 1, versículo 2,
Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí el autor de Hebreos conectó la idea de que Dios el Hijo estuvo activo en la creación con el hecho de que Él era el heredero de todas las cosas, esto es, que Él era el rey que heredaría el ser propietario y el regir sobre la creación entera. De hecho, este tema se desarrolla a lo largo de todo el capítulo. La Biblia enseña de manera consistente que el propósito de la creación es servir como el reino especial de Dios. Y el Nuevo Testamento pone bien claro que este reino será gobernado por el Hijo especial de Dios, a través de quien y por quien la creación fue lograda. Incluso podemos decir que la obra creativa del Hijo fue una expresión de su reinado y autoridad. Él tiene autoridad sobre la creación porque Él la creó. Y por lo tanto, cada cosa creada está obligada a someterse voluntariamente y obedientemente a Dios, el Hijo, como su Rey. Ahora que hemos considerado la obra del Hijo en la creación desde la perspectiva de la Semana de la Creación, estamos listos para reflexionar en la caída de la humanidad en el pecado. La caída de la humanidad en el pecado es una historia triste pero bien conocida. En Génesis capítulo 2, Dios ha creado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los ha puesto en el hermoso jardín del Edén. Su trabajo ha sido atender el jardín y producir suficientes descendientes de la raza humana para poder expandir el jardín y llenar el mundo entero para que el planeta sea apto para que Dios lo habitara. Pero en Génesis capítulo 3, Satanás tomó la forma de una serpiente y tentó a Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una vez que Eva lo hubo comido, le dio parte a Adán y él comió también. Este fue el primer acto de deslealtad de la humanidad. Adán y Eva confiaron en las palabras de la serpiente y rechazaron la provisión de Dios y su mandato. Así que en Génesis capítulo 3, Dios respondió a este pecado con la maldición sobre Adán, Eva y la serpiente. Los juicios en esta maldición resumieron las consecuencias por la desobediencia de la humanidad y retrasaron el cumplimiento de los propósitos de Dios para la creación. Pero ¿cuál fue el papel del Hijo en todo esto? Podemos resumir la obra del Hijo al decir que participó con el Padre y el Espíritu Santo al maldecir a la humanidad cuando ésta pecó y que Él fue el Redentor prometido que eventualmente vendría a salvar a la humanidad de estas maldiciones. Examinaremos la obra de Dios Hijo durante la caída de la humanidad de tres maneras. En primer lugar, exploraremos las consecuencias personales de la caída. En segundo lugar, veremos sus consecuencias universales. Y en tercer lugar, mencionaremos brevemente la esperanza que le fue dada a la humanidad después de la caída. Comencemos con las consecuencias personales de la caída. Hay muchas formas de describir las consecuencias personales de la caída de la humanidad en pecado, pero para nuestros propósitos en esta lección nos enfocaremos en 4 ideas, comenzando con la comunión rota entre Dios y los seres humanos. Dios diseñó este mundo para ser un lugar donde pudiera habitar con sus criaturas, pero el pecado de Adán y Eva les alejó de Dios. Su comunión con Él fue rota. Su desobediencia creó un sentido de vergüenza y perdieron su alegría y confianza en la presencia de Dios. Entonces, en vez de caminar y hablar con Dios en el jardín, se escondieron de su presencia. Y esta comunión no solo se rompió desde una perspectiva humana, Dios también rechazó su presencia y los desterró del jardín del Edén. Como resultado, una de las necesidades humanas más grandes es tener esta relación restaurada. Además, como consecuencia de la ruptura de la relación de la humanidad con Dios, la comunión entre Adán y Eva entre sí también fue rota. Esto es evidente en el hecho de que se avergonzaron por su desnudez y se cubrieron con hojas de higuera. Y también lo vemos en la maldición de Dios sobre la humanidad en Génesis capítulo 3 versículo 16, donde se nos dice que el pecado es la fuente de los conflictos en el matrimonio. Así que la humanidad también necesita redención que pueda restaurar estas relaciones humanas. Una segunda consecuencia personal de la caída es que la humanidad carga con la culpa del pecado de Adán.
Escuchemos la descripción de Pablo de este problema en Romanos capítulo 5, versículo 18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pablo enseñó que el solo acto de desobediencia de Adán condenó a toda la humanidad. En otras palabras, Dios considera que el pecado de Adán cuenta para cada ser humano caído, por lo que todos somos culpables de esa primera transgresión. Esto pasó porque Adán era la cabeza del pacto de toda la humanidad. Él no solo se representaba a sí mismo, sino también a su esposa y a todos los otros seres humanos que descenderían de ellos a través de la regeneración natural humana. Como resultado, necesitamos redención que nos libere de esta culpa y del eterno castigo que trae consigo. La tercera consecuencia personal de la caída que mencionaremos es la depravación. El término teológico depravación se refiere a la corrupción del pecado de la naturaleza humana. Diferentes tradiciones teológicas entienden el alcance de la depravación en diferentes formas, pero todos los cristianos evangélicos estamos de acuerdo de que nos impide que ganemos el favor de Dios. Las Escrituras hablan de la depravación de la naturaleza humana en muchos lugares, incluyendo Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Por ejemplo, escuchemos estas palabras de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En estos versículos, Pablo combinó varias referencias del Antiguo Testamento para subrayar las enseñanzas consistentes de las Escrituras acerca de la depravación humana. En Romanos capítulo 3, Pablo enseñó que nuestra conducta es depravada, por lo que nadie es justo y nadie hace lo correcto. Nuestro intelecto también está depravado, así que nadie entiende. Y nuestra voluntad también ha sido afectada, así que nadie busca a Dios. De hecho, Pablo fue tan lejos como para decir que la naturaleza humana se ha vuelto indigna ante nuestro Dios Santo. No somos dignos de su bendición y no hay nada que podamos hacer para redimirnos a nosotros mismos. Necesitamos de alguien más que nos rescate. La cuarta consecuencia personal de la caída fue que toda la humanidad empezó a experimentar sufrimiento, dolor y muerte. Antes de la caída de la humanidad en pecado, la vida era perfecta y satisfactoria. Los seres humanos no experimentaban dolor o adversidad o enfermedad o muerte, pero después de que Adán y Eva pecaron, Dios los maldijo a ellos y a todos sus descendientes naturales. Las maldiciones de Dios a la humanidad están registradas en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, en donde leemos estas palabras. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y al hombre dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Estas maldiciones no solo le causaron a la humanidad dolor y sufrimiento, también fueron un obstáculo para cumplir con las tareas que Dios le había asignado. La humanidad empezó a experimentar estragos en sus tareas de multiplicar y llenar la tierra, de trabajar el suelo y hacerse cargo de él y de regir sobre la tierra y expandir el reino de Dios. Incluso peor, toda la humanidad empezaría a experimentar la muerte. Estas maldiciones se extendieron a lo largo de todas las generaciones humanas. Así que si algún día hemos de cumplir con los propósitos de Dios para la humanidad, necesitamos un Redentor que nos pueda rescatar de estos obstáculos y restaurarlos a una existencia bendecida y gozosa. Habiendo visto las consecuencias personales que resultan de la caída de la humanidad en el pecado, estamos listos para reflexionar en las consecuencias universales. La humanidad es tan central para los propósitos del reino de Dios
que nuestra rebelión trajo una maldición sobre el universo entero. Desde entonces, la sociedad humana ha continuado viviendo para su propia gloria en vez de para la gloria de Dios. Nos hemos tratado el uno al otro con injusticia e inequidad, y constantemente nos hemos rebelado en contra de la voluntad de Dios, de tal manera que el reino de la tierra ha fallado en demostrar su gloria perfecta como nuestro benevolente Rey y Creador. El mundo natural ha sido afectado también. La decadencia y la muerte han corrompido y minimizado la tierra y todas sus criaturas. Cada aspecto de la creación necesita salvación y redención. En esta lección nos enfocaremos en dos consecuencias universales de la caída, comenzando con el hecho de que atrasó la venida del reino de Dios. Como leemos en Génesis capítulo 2, versículo 8, cuando Dios creó el mundo, el jardín del Edén era la única parte que era el paraíso. El resto del mundo no estaba desarrollado y era salvaje. De acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 28, la humanidad tenía el trabajo de subyugar la tierra, esto es, cultivarla y establecer sociedades humanas para que el mundo entero se asemejara al jardín especial de Dios. También se suponía que gobernaríamos como reyes siervos de Dios, asegurando que su gobierno glorioso celestial se ampliara a lo largo de toda su creación terrenal. Cuando esta obra ya estuvo hecha, fue el plan de Dios habitarla como su reino terrenal especial. Pero la caída de la humanidad en el pecado retrasó la cultivación apropiada del mundo y nuestro gobierno sobre él. Y por lo tanto, también se retrasó la venida del reino de Dios. Nuestros intentos de cultivar y gobernar estaban manchados por el pecado y así el mundo fue hecho no apto para que Dios lo habitara. Sin duda alguna, los seres humanos han llenado la tierra con éxito, pero las sociedades que hemos construido están lejos de ser el mundo perfecto que se nos encomendó hacer. Guerras, crimen, disputas, odio y religión falsa están descontrolados e incluso en la iglesia a menudo encontramos gente a la que le falta fe y compromiso con Dios. Y como resultado de todo esto, el pecado está en el mundo. El reino de Dios todavía no ha venido en su totalidad. Pedro abordó este problema en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 11 y 12 al escribir: ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? En un sentido, Dios puede traer su reino a la tierra cuando Él quiera, puesto que tiene el poder de purgar al mundo del pecado cuando Él quiera. Pero el plan de Dios es hacer esto a través del Redentor Jesucristo. Y en este pasaje, Pedro enseñó que al pelear en contra de la corrupción del mundo, podemos empezar a mover la creación hacia su meta original y apresurándonos para el día en que Dios venga a habitar en la tierra. La segunda consecuencia universal de la caída que hemos mencionado es que toda la creación está ahora sujeta a la futilidad. Cuando el dolor y el sufrimiento entraron a la experiencia humana, la paz y la productividad del resto de la creación también fue perturbada. El suelo también fue maldecido, por lo que comenzó a producir espinas y cardos, y toda la creación entera tuvo problemas de caos y corrupción. En Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22, Pablo describió esta maldición al decir que la creación fue sujetada a vanidad, que está sujeta a la esclavitud y que gime y está con dolores de parto. En otras palabras, la creación ya no produce las buenas cosas que se suponía que produciría y ya no es capaz ni siquiera de convertirse en el mundo perfecto que Dios planificó. Una mirada casual al mundo alrededor de nosotros confirma lo verdadero de esto. Huracanes arrasan nuestras líneas costeras, terremotos destruyen ciudades y aldeas, las inundaciones a veces se llevan aldeas enteras, los insectos, animales y enfermedades destruyen cosechas. La enfermedad y las heridas causan sufrimiento y muerte a millones. Los efectos de la caída están en todas partes, y la única forma de que el mundo se componga es que Dios redima a la creación de su maldición. Ahora que hemos considerado las consecuencias personales y las consecuencias universales de la caída de la humanidad en pecado, estamos listos para reflexionar en la esperanza que el Hijo nos da después de la caída. Dios no tardó en revelar su plan para la redención de la humanidad. De hecho, el primer rayo de esperanza para la humanidad vino cuando Dios nos maldijo. En Génesis capítulo 2, versículo 17,
Dios había amenazado con matar a la humanidad si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no murieron inmediatamente. En cambio, Dios mostró una medida de misericordia al retrasar sus muertes, y mostró incluso más misericordia al permitir a la humanidad continuar sirviéndole por un tiempo. En vez de sacarlos de sus planes para la creación, Él continuó manteniendo a la humanidad en el centro de su obra. Y entonces Dios hizo algo incluso aún más misericordioso. Prometió enviar un Redentor para aplastar los planes del diablo y restaurar al pueblo de Dios a la fidelidad. La primera mención de este Redentor es comúnmente llamada el primer evangelio y se encuentra en la maldición de Dios en contra de la serpiente después de que Adán y Eva pecaron. Escuchemos esta maldición en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En la caída, Adán y Eva se aliaron con la serpiente rebelde en vez de aliarse con Dios. Y aún así, Dios no abandonó a su pueblo. En esta maldición sobre la serpiente, Dios prometió que al final la descendencia de la mujer rescataría a la humanidad al derrotar a la serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y capítulo 20, versículo 2 enseñan que la serpiente era en realidad el diablo. Así que los teólogos evangélicos han entendido consistentemente que este primer evangelio fue más que solo la promesa de retribución en contra de un simple animal. En vez de eso, la promesa de Dios de enviar un Redentor para aplastar la cabeza de la serpiente fue una promesa de rescatar a la humanidad de las consecuencias de su pecado, para alejarlos de su alianza con el diablo y para restaurar la comunión con Dios como ciudadanos fieles de su reino. Estas imágenes tempranas del Evangelio continúan en Génesis capítulo 3, versículo 21, en donde Dios les provee a Adán y a Eva de vestimentas de piel para cubrir su desnudez y vergüenza. Esto no solo demostró el continuo amor de Dios y su provisión para la humanidad, sino que también anticipó el día cuando un sacrificio más completo sería hecho para redimir a la gente de Dios y cubrir su pecado. Y como el Nuevo Testamento deja claro, este sacrificio sería el Hijo de Dios mismo. Ahora que hemos considerado al Hijo en la eternidad y su obra de creación, estamos listos para reflexionar en nuestro tercer tema principal, la obra del Hijo en la redención. La caída de Adán y Eva en pecado tuvo terribles consecuencias para la humanidad y para el resto de la creación. Pero Dios es incluso más grande que nuestro pecado. Inmediatamente después de que nuestros primeros padres enviaron a la raza humana a la ruina, Dios reveló sus planes para rescatarnos. Desde el comienzo, el Padre nombró a su Hijo como el Redentor que traería salvación a los pecadores y restauraría todo el mundo creado. Hemos identificado el periodo histórico de la redención como una era entera que comenzó inmediatamente después de la caída en Génesis capítulo 3 y que continuará hasta la consumación de los cielos y la tierra cuando Jesús regrese. La obra del Hijo durante este periodo de redención está caracterizado especialmente por el perdón y la salvación de los pecadores. El Hijo comenzó a salvar a pecadores inmediatamente después de la caída cuando Adán y Eva recibieron misericordia de Dios en base a la futura redención que uno de los hijos de Eva traería. Y Él ha continuado salvando pecadores en cada era, tantos como se hayan arrepentido de sus pecados y se hayan vuelto hacia Él en fe. Consideraremos el rol del Hijo durante el periodo de la redención explorando tres ideas principales. Primera, el motivo del Hijo para redimir a los pecadores. Segunda, la promesa del Padre al Hijo que aseguraría la redención de los pecadores. Y tercera, la obra que el Hijo desarrolló para lograr la redención. Comencemos con el motivo del Hijo para redimir a los pecadores. El motivo del Hijo para redimir a los pecadores era complejo y puede ser descrito en una variedad de formas. Estaba motivado por su deseo de traerle gloria a la Trinidad, por su deseo de que la creación cumpliera su propósito y por su deseo de justicia y misericordia. Pero una de las palabras más conocidas que las Escrituras usa para describir los motivos del Hijo en la relación es amor. Amor por Dios, amor por la creación y amor por los seres humanos.
y este amor no estaba limitado al Hijo. Las tres personas de la Trinidad lo compartían. Veremos el amor de Dios como el motivo detrás del papel del Hijo en la redención al ver tres ideas, comenzando con el amor entre las tres personas de la Trinidad. No hay duda de que Dios escogió redimir a la humanidad porque nos amaba, pero uno de los detalles que a veces olvidamos es que el amor redentor de Dios por los seres humanos es un aspecto del amor del Padre por el Hijo. Escuchemos lo que Pablo describió como una decisión del Padre para salvarnos en Efesios capítulo 1 versículos 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 3 veces en este corto pasaje, Pablo mencionó que Dios escogió redimirnos en Él por medio de Jesucristo y en el amado. Y uno de sus puntos fue que el amor de Dios por nosotros resulta del amor del Padre por el Hijo. Su amor intertrinitario es el motivo máximo para nuestra redención. Encontramos enseñanzas similares en Romanos capítulo 8, versículo 39 y en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 14. El Nuevo Testamento frecuentemente llama la atención hacia el hecho de que el amor del Padre por el Hijo es fundamental para nuestra redención. El Padre hizo esto evidente en el bautizo de Jesús y en la transfiguración, como vemos en Mateo capítulo 3, versículo 17, y en el capítulo 17, versículo 5, y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 17. Jesús se refirió a este cuando describió su autoridad para redimir y juzgar en Juan capítulo 3, versículo 35 y capítulo 5, versículos del 20 al 23. Y Pablo describió la redención misma como ciudadanía en el reino del Hijo a quien el Padre ama en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Y este amor no es sin dirección. Incluye un deseo de que los miembros de la Trinidad sean honrados y obedecidos, para que la gloria de Dios sea aumentada y exhibida, para que sus propósitos sean cumplidos, para que su reinado sobre toda la creación sea reconocido y alabado. Y dado que la humanidad es central para los propósitos de Dios para la creación, nuestra redención es un resultado natural del amor dentro de la Trinidad. En segundo lugar, el amor de Dios por la creación también motivó el papel del Hijo en la redención. El hecho de que el papel del Hijo en la redención fue motivado por el amor de Dios por la creación es evidente de varias maneras. Lo vemos en su cuidado por todo lo que Él ha hecho y especialmente en su amor por los seres humanos, quienes son creados a su imagen. Probablemente el ejemplo más conocido de esto es Juan capítulo 3 versículos del 16 al 18, en donde leemos las siguientes palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que señalar que Juan a menudo usó la palabra mundo de diferentes maneras. En varios lugares la usó para referirse al universo, la tierra, toda la humanidad, mucha gente, gente que se opone a Dios y sistemas humanos de valores y práctica. Pero en este caso parece haber querido decir la creación misma o toda la humanidad dentro de la creación. La idea básica en Juan capítulo 3 versículos 16 al 18 es que el amor de Dios lo motivó a salvar el mundo. Él todavía quería que el mundo fuera su reino glorioso, poblado y regido por sus siervos, imágenes suyas, la raza humana. Así planeó enviar a su Hijo para redimir a un remanente de creyentes de la humanidad. Al salvar creyentes, Dios crearía una nueva humanidad. Esta idea también es enseñada en lugares como Romanos capítulo 8 versículos del 20 al 22, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 y en Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4.
En tercer lugar, el amor de Dios por los creyentes también motivó el papel del Hijo en la redención. En muchas partes de las Escrituras se dice que Dios tiene un amor especial por los creyentes. Él quiere estar en estrecha comunión con nosotros y bendecirnos. Él quiere que nosotros lo amemos recíprocamente y que disfrutemos nuestra relación con Él para siempre. De hecho, el amor de Dios por los creyentes es tan especial que la Biblia exactamente dice que Dios nos conocía y nos amaba antes de que naciéramos. Vemos esto en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 39, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 12 y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Las Escrituras también dejan claro que el amor de Dios por los creyentes fue una parte muy importante del motivo que tuvo el Padre de mandar al Hijo para lograr la redención, así como en el deseo del Hijo para hacer la voluntad del Padre. Esto es especialmente claro en los escritos de Juan, como en Juan capítulo 16, versículo 27, y en Primera de Juan capítulo 3, versículo 16, y capítulo 4, versículos 10 al 19. It's not an exaggeration to say that everything God does is motivated, at least in part, by His love for His people. No es exagerado decir que todo lo que Dios hace está motivado, por lo menos en parte, por su amor a su pueblo. Y el amor de Dios es demostrado de manera perfecta y completa en su Hijo. Todos pasamos por luchas en la vida y a veces hasta dudamos que Dios nos ame. Pero Dios no nos ama menos cuando luchamos o dudamos. La realidad es que Él conoce nuestro pecado y todas nuestras luchas y nos ama de todas formas. Aún antes de que tuviésemos fe en Él o de que hubiésemos querido escapar de nuestro pecado, Dios nos amó tanto que nombró a su Hijo para redimirnos. Y ese fue un precio muy alto que pagar. Jesús tuvo que sufrir y morir bajo el peso de nuestro pecado, pero lo hizo por amor. Y ahora en su resurrección, Jesús se ha convertido en el testimonio vivo del amor redentor de Dios por su pueblo. Ahora que hemos explorado el motivo para la redención de Dios, reflexionemos en las promesas divinas que hicieron a la redención una certeza. Como hemos visto anteriormente en esta lección, las personas de la Trinidad entraron en un arreglo que algunos han llamado el pacto de redención, en el cual prometieron redimir a la humanidad caída. Y lo que estamos a punto de ver es que este pacto de redención se tradujo en otro pacto para asegurar la redención después de la caída en pecado. Los teólogos a menudo llaman a este pacto subsecuente el pacto de gracia. Este pacto solemne fue hecho entre el Padre por una parte y el Hijo y la humanidad redimida por otra parte. Este gobierna el período entero de la redención, comenzando inmediatamente después de la caída de la humanidad en el pecado y llegando a su máximo cumplimiento cuando Jesús regrese en su gloria. En este pacto, Dios Padre prometió cumplir sus planes del reino para la creación y la humanidad a través del Hijo, particularmente a través de la encarnación del Hijo en Jesucristo. Y el Hijo prometió encarnar como ser humano, descendiente de la línea de los elegidos de Dios de los reyes davídicos, y cumplir todos los términos que habían sido puestos en el pacto previo a la redención. Él moriría una muerte expiatoria por la humanidad caída y todos aquellos que se vuelvan hacia Él en arrepentimiento y fe serían redimidos de la presencia, corrupción y culpa del pecado. Y junto con estas promesas, tanto el Padre como el Hijo se pusieron de acuerdo para enviar al Espíritu Santo a aplicar los beneficios de la salvación a aquellos a quien el Hijo salvaría. Los teólogos típicamente dividen al pacto de gracia en 6 administraciones de acuerdo al número de ceremonias que Dios realizó a través de la historia para confirmar el pacto de gracia con su pueblo. Estas administraciones son normalmente identificadas con el ser humano que guió al pueblo de Dios durante el tiempo en el que la ceremonia del pacto se llevó a cabo. Comienza en Génesis capítulo 3, inmediatamente después de la caída con Adán, como cabeza del pueblo del pacto de Dios. Esto es comúnmente conocido como la administración adámica del pacto o simplemente el pacto adámico. Bajo esta administración, la redención fue primero ofrecida a la humanidad en Génesis capítulo 3, versículo 15, que ya hemos identificado como el primer evangelio.
Después fue el pacto de renovación que tomó lugar con Noé en Génesis capítulos 6 al 9. En la administración noaica del pacto, Dios prometió mantener a la creación de manera estable para que la humanidad fuese preservada hasta que la obra de redención del Hijo estuviera completa. Siguiendo esto, Dios hizo un pacto con Abraham, el cual es descrito en Génesis capítulo 15 y 17 y reafirmado en Génesis capítulo 22. Este pacto le asignó privilegios y obligaciones especiales a la familia de Abraham y prometió que uno de sus descendientes sería el Redentor. Y de acuerdo a Gálatas capítulo 3, este descendiente especial es Jesús. Escuchemos lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo observó que las promesas de la administración abrámica del pacto fueron hechas no solo a Abraham, sino que también a Cristo. El Hijo de Dios era el prometido Redentor que traería todas las bendiciones del pacto de Dios a su pueblo, especialmente las bendiciones de la redención del pecado. Después vino el pacto con Israel en los días de Moisés, el cual está descrito en lugares como Éxodo capítulos 19 al 24 y en el libro de Deuteronomio. En la administración mosaica del pacto o pacto mosaico, Dios instituyó un sistema sacrificial que ilustró el sacrificio que el Hijo eventualmente haría cuando viniera encarnado como Jesús de Nazaret. Estos sacrificios mosaicos eran confirmaciones visibles de las promesas que el Padre y el Hijo habían hecho antes de la creación. Y a través de estos sacrificios, el pueblo fiel de Dios recibía anticipos de la redención que el Hijo lograría finalmente. Durante este tiempo, Israel se estableció como un sacerdocio real y una nación santa. Y a través de su obediencia al pacto de Dios, iban a construir un reino terrenal que el Hijo gobernará al final. La quinta administración del pacto y la última administración en el período del Antiguo Testamento fue la que estuvo a cargo de David, comúnmente llamada el pacto davídico. La administración davídica del pacto de gracia es mencionada en lugares como 2 de Samuel capítulo 7 y Salmos 89 y 132. En este tiempo, Dios prometió que el Redentor descendería de David y que establecería el reino de Dios en la tierra y que a través de su justo reinado traería la redención a todos los que tuvieron fe en él. Finalmente, la sexta administración comenzó en los días de Jesús y continuará hasta que él regrese. La Biblia normalmente llama a esta administración el Nuevo Pacto, como vemos en lugares como Lucas capítulo 22 versículo 20 y Hebreos capítulo 9 versículo 15 y capítulo 12 versículo 24. Bajo esta administración del pacto de gracia, toda la obra de redención se está cumpliendo. Jesús llevó a cabo el prometido papel de morir como un sacrificio por el pecado. El Padre aceptó su sacrificio y el Espíritu Santo está aplicando la redención a todos aquellos que tienen fe en Jesús como su Redentor. Ahora que hemos visto el motivo divino y las promesas respecto a la redención, nos preparamos para examinar la obra que el Hijo hizo para lograr la redención, particularmente a través de su encarnación como Jesús de Nazaret. Consideraremos 4 aspectos de la obra redentora de Jesús: su inauguración del reino de Dios, su obediencia al Padre, su resurrección y su ascensión. Veamos primero su inauguración del reino de Dios. A través del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios esperaba el día en el que Dios traería su reino a la tierra de una manera dramática, destruyendo completamente a sus enemigos y estableciéndolos en vidas eternas de bendición. Este sería el día en el cual el mandato original de la humanidad sería finalmente cumplido. Dios restauraría completamente su creación y su voluntad sería hecha en la tierra tan perfectamente como lo es ahora en el cielo. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la restauración de Israel, la humanidad y la creación a menudo la llamaron el Día del Señor o los últimos días. También identificaron al Mesías o Cristo como la figura clave que guiaría al reino de Dios en los últimos días.
Y de acuerdo con el Antiguo Testamento, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que ha sido esperado por mucho tiempo y el que vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús enseñó que había traído el reino de Dios a la tierra en su día. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 28, dijo: «Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios», que significa que ya estaba aquí. Y en Lucas capítulo 16, versículo 16, otra vez enseñó que la gente ya estaba entrando al reino de Dios cuando dijo: «Todos se esfuerzan por entrar en él». Tristemente, mucha gente en la época de Jesús rechazó la idea de que el reino de Dios ya estaba por venir porque esperaban que fuera una realidad terrenal innegable que fuera admitida por todos, un derrocamiento obvio y físico del orden mundial entero. Pero Jesús enseñó que el reino había venido de manera diferente. Escuchemos lo que él dice en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. «El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros». Sin lugar a dudas, Jesús no ha traído el reino de Dios en todo su esplendor. Apenas ha empezado su obra. Así que todavía estamos esperando que termine lo que empezó, completar o consumar el reino de Dios. Pero es un proceso lento. Como Jesús enseñó en sus parábolas en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 13, el reino de Dios es como una semilla que crece con el tiempo o levadura que causa que el pan se levante con el tiempo. En línea con estas parábolas podemos decir que el reino ha sido plantado, pero que el día de la cosecha no sucederá hasta que Jesús regrese en el futuro. The New Testament teaches that Jesus, the incarnate Son of God, El Nuevo Testamento enseña que Jesús, el Hijo encarnado de Dios, inauguró el reino de Dios en la tierra y enseña que cuando Él regrese en gloria, esta era de maldad terminará completamente y los nuevos cielos y la nueva tierra traerán restauración completa al pueblo de Dios. Y eso debe darnos gran esperanza y seguridad. En un mundo caído, a veces parece que el mal está ganando y que sufrimos por nada. Pero Dios no retrasará la justicia para siempre. Viene un día cuando Él rendirá juicio final en contra de sus enemigos. Él purgará el pecado, el sufrimiento y la muerte del mundo. Y recompensará a todo su pueblo fiel con una herencia que durará para siempre en su reino. Jesús se probó a Él mismo con muchos milagros y enseñanzas, e incluso nos dio a su Espíritu Santo como anticipo de nuestras bendiciones en su reino. Así que podemos estar seguros de que Él regresará a consumar su reino y a darnos nuestra herencia completa. Ahora que hemos visto cómo Jesús inauguró el reino de Dios, veamos a su obra de obediencia al Padre. Anteriormente en esta lección consideramos las consecuencias personales de la caída de la humanidad en pecado. Vimos que la culpa del primer pecado de Adán fue pasada a toda la humanidad debido a que Adán representaba a la humanidad como nuestra cabeza del pacto. También hemos sufrido la comunión rota con Dios y la depravación que no nos permite ganarnos la salvación por nosotros mismos. Ahora bien, de manera importante, el papel de Jesús como nuestro Redentor incluyó triunfar en donde Adán falló. Jesús vivió una vida de perfecta obediencia al Padre, culminando con su muerte en la cruz. Y por obediencia ganó las bendiciones que Adán había perdido, y ahora comparte sus bendiciones con todo su pueblo fiel. Pablo habló extensamente de estos paralelos entre Jesús y Adán en Romanos capítulo 5 versículos 12 al 19 y en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 45. Incluso lo llamó el último Adán. Los teólogos a menudo hablan de dos aspectos de la obediencia que Jesús tuvo durante su vida. Por un lado, su obediencia pasiva, la sumisión de Jesús a una vida de humillación y sufrimiento, culminando en su crucifixión. Su muerte en la cruz satisfizo los requerimientos justos de Dios de que el pecado fuera castigado con la muerte. En su obediencia pasiva, Jesús fue nuestro sustituto. Él permitió que nuestra culpa se le imputara a Él, se le cargara a su cuenta. Y una vez que Él fue considerado culpable en los ojos de Dios, murió en nuestro lugar. Este acto único pagó la penalidad por todos nuestros pecados para que el juicio de Dios y su ira ya no nos amenazara.
Esto obtuvo el perdón de nuestros pecados y nos libró de la penalidad de la ley. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí Pablo explícitamente comparó a Adán con Jesús. Y su punto fue que, porque Jesús nos representaba a nosotros de la misma manera que Adán una vez nos representó, el sacrificio de Jesús en la cruz nos libera de la justa condenación de Dios y causa que Dios nos vea como justos. El segundo tipo de obediencia que Jesús proveyó fue la obediencia activa. Esta fue su vida de obediencia en todo lo que el Padre le encomendó. En su encarnación, Jesús perfectamente mantuvo la ley de Dios. Él nunca pecó y siempre hizo lo que Dios le encomendó. Y de la misma manera en que nuestra culpa fue imputada a Él en la cruz, su justa obediencia es imputada de regreso a nosotros. Los teólogos a menudo le llaman a esto justicia forense, que significa que hemos sido declarados justos a pesar de que aún no hemos sido completamente liberados de la presencia del pecado. Dios nos mira como si fuéramos su Hijo encarnado Jesús, como si hubiéramos vivido su vida perfecta y realizado todas sus buenas obras. Como resultado, nuestra comunión con Dios está restaurada y aunque la depravación sigue impidiendo que nos ganemos la salvación nosotros mismos, Dios nos recompensa con las bendiciones de la salvación basándose en el mérito de Jesús. Ahora que hemos considerado la obra de Jesús en términos del reino de Dios y la obediencia, reflexionemos acerca de su resurrección de los muertos. La resurrección corporal fue crítica para su obra de redención. Al levantarse de los muertos, Jesús conquistó a la muerte misma y aseguró la vida física eterna de todos los que tienen fe en Él. Escuchemos cómo Pablo describe la resurrección de Jesús en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El pecado de Adán trajo la muerte, pero cuando Jesús se levantó de los muertos garantizó que todos los que creían en Él también serían resucitados. Y cuando Él regrese, viviremos para siempre en cuerpos glorificados que serán como el que ya es de nuestro Redentor. Con el entendimiento de la resurrección de Jesús en mente, reflexionemos en un cuarto aspecto de su obra de redención, su ascensión al cielo. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante un periodo de 40 días y les enseñó acerca del reino de Dios. Y al final de ese tiempo fue llevado corporalmente al cielo. Este evento está registrado en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51, y Hechos capítulo 1, versículos 3 al 11. La ascensión fue importante para la obra de redención de Jesús por al menos dos razones. Por un lado, ascendió al cielo para ser entronado como rey. Él ahora gobierna como el rey sirviente del Padre sobre toda la creación y especialmente sobre su pueblo, la Iglesia. Estos detalles son mencionados en lugares como 1 Corintios capítulo 15 versículos 23 al 25, Hebreos capítulo 12 versículo 2 y 1 Pedro capítulo 3 versículo 22. Por otro lado, la ascensión fue también importante porque le permitió a Jesús completar su sacrificio en el templo celestial y permanecer en la presencia del Padre, mediando e intercediendo por su gente. En este rol como mediador, Jesús le recuerda al Padre del sacrificio que proveyó en la cruz para que el Padre continúe perdonando y bendiciendo a su pueblo fiel. Leemos esto en lugares como Hebreos capítulo 7 versículos 25 y 26 y capítulo 9 versículos 11 al 28. Ahora bien, en un sentido, el Hijo siempre ha sido nuestro mediador gracias al pacto de redención que hizo con el Padre antes de la creación.
Pero el Hijo se convirtió en nuestro mediador de una manera especial después de ascender al cielo. Escuchemos cómo Pablo describió el papel de Jesús como mediador en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, murió como un sacrificio por los pecadores, y ahora sirve como ministro ante el trono del Padre, asegurando que el precio que Él pagó en la cruz sea aplicado a nuestras vidas de manera continua. Como leemos en Hebreos capítulo 7, versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todos pasamos por pruebas y luchas en la vida. Algunas veces todos nos preguntamos si Dios escucha nuestras oraciones. Pero a pesar de nuestras dudas, la Biblia nos asegura que Jesús murió para pagar el precio que nos redime del pecado. Él es resucitado para asegurar nuestra vida eterna, y ascendió a su trono en el cielo para regir su reino en nuestro beneficio y para hacer una intercesión continua por nosotros. Esto no significa que la vida es siempre fácil. No lo es. Pero sí significa que nuestro Redentor siempre nos escucha, se compadece de nosotros y nos ama, y que estamos seguros en la salvación que Él nos trae. Ahora que hemos considerado a Jesús en la eternidad y su obra en la creación y la redención, estamos listos para abarcar nuestro último tema principal, la obra del Redentor en la futura consumación de los cielos y la tierra. La consumación de los cielos y la tierra consiste en aquellos eventos que rodearán inmediatamente el futuro regreso de Jesús y la fase final de nuestra salvación que continuarán desde ese momento hasta el futuro. Incluye la destrucción de todos los enemigos de Dios, la última bendición de su pueblo y la completa renovación de la creación misma, en donde el pueblo redimido de Dios morará para siempre. En resumen, es cuando el mundo finalmente será el glorioso reino terrenal de Dios. Examinaremos lo que dice la Biblia acerca de la consumación de los cielos y la tierra en 3 pasos. En el primero, describiremos el regreso de Jesús. En el segundo, veremos los eventos correspondientes que consumarán los cielos y la tierra. Y en el tercero, describiremos los resultados eternos de la consumación. Comencemos con el regreso de Jesús. La primera aparición de Jesús en la tierra fue de gran humildad. Él fue desconocido ampliamente en la mayor parte del mundo, e incluso en los lugares donde vivió, los historiadores seculares dijeron poco acerca de él, pero su segunda venida será muy diferente. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 30, «Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Y como Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, «El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». Este y otros pasajes de las Escrituras indican al menos 4 detalles acerca de la manera en la cual regresará a Jesús. Primero, será un regreso personal físico. Nuestro Señor Jesucristo regresará a este mismo mundo donde ahora vivimos. Y Hechos capítulo 1 versículo 11 añade el detalle de que regresará de la misma manera en la que ascendió al cielo, lo que probablemente significa que descenderá de las nubes. El segundo es que su regreso será público y visible. Todos lo verán y será anunciado por el llamado de trompeta de Dios y la voz del arcángel. El tercero es que la segunda venida de Jesús será triunfante. Regresará como un conquistador poderoso, y de acuerdo a pasajes como Mateo capítulo 16 versículo 27, capítulo 24 versículo 31 y capítulo 25 versículo 31, será atendido por un ejército de ángeles. Y en el cuarto, las Escrituras también revelan que el regreso de Jesús será repentino, y no vendrá cuando lo esperamos. De hecho, de acuerdo a Mateo capítulo 24 versículo 36, la fecha de la segunda venida solo es conocida por el Padre. Así que los creyentes nunca deben confiar en aquellos que dicen ser Cristo o saber cuándo va a regresar.
Con este entendimiento del regreso de Jesús en mente, veamos los eventos que iniciarán en la consumación. Por lo menos 3 eventos cruciales tomarán lugar cuando Jesús regrese: la resurrección general, el último juicio y la renovación de la creación. Veremos a cada uno de estos eventos comenzando con la resurrección general. En el regreso de Cristo, todo aquel que haya muerto será resucitado. Tanto a los malos como a los justos les serán dados nuevos cuerpos que perdurarán para siempre. Esto es claramente enseñado en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, en donde Jesús habló estas palabras: «Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Encontramos ideas similares en lugares como Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, donde se nos dice que la resurrección incluirá incluso a aquellos cuerpos que han sido perdidos. Nadie será dejado fuera. Toda la humanidad será resucitada para ser juzgada. Acerca de los cuerpos resucitados de los creyentes, las Escrituras enseñan que estarán libres de la corrupción y de la presencia del pecado. El pecado ya no habitará en nuestros cuerpos y tendremos salud perfecta para siempre. Como Pablo enseñó en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. El Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En nuestro resultado final, nuestros cuerpos serán gloriosos, tal como el cuerpo glorioso que Jesús posee ahora mismo, el que recibió cuando se levantó de los muertos. Los cuerpos de los no creyentes también durarán para siempre, pero no serán redimidos del pecado. En vez de ello, sus cuerpos continuarán siendo plagados por los efectos de la maldición de Dios en contra del pecado. De hecho, la maldición incrementará cuando sean juzgados. Las Escrituras hablan de la resurrección del cuerpo de los no creyentes en lugares como Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 y Hechos capítulo 24 versículo 15, y menciona su condenación corporal en Mateo capítulo 5 versículos 29 y 30 y capítulo 10 versículo 28. El segundo gran evento que tendrá lugar cuando Jesús regrese es el juicio final. Inmediatamente después de la resurrección general, Jesús ejercerá su autoridad y poder como rey, destruyendo a todos sus enemigos y bendiciendo a todo su pueblo fiel en el juicio final. Cada ser humano será incluido en el último juicio. Ninguno lo escapará. Esto es claro en pasajes como Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 20 versículos 12 y 13. Y estos mismos pasajes indican que así como cada ser humano será juzgado, cada aspecto de la vida de la persona contará como evidencia en el juicio. Cada pensamiento, palabra y acción será evaluada. Because humanity is fallen and sinful, every human being that stands before Debido a que la humanidad ha caído y es pecadora, cada ser humano que esté ante Dios en su propio mérito será condenado en este juicio y castigado con la condenación eterna en el infierno. Pero las buenas noticias son que aquellos que hayan sido perdonados por gracia a través de la fe en Cristo serán exonerados y premiados con una herencia eterna. Juan capítulo 3 versículo 18 lo pone de esta manera: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta misma idea se repite en lugares como Juan capítulo 5 versículo 24, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 32 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Finalmente, el tercer gran evento que tomará lugar cuando Jesús regrese es la renovación de la creación. Así como Jesús juzgará a la humanidad y purgará a los no creyentes de ella, también purgará y renovará a la creación misma. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13 describe la renovación de la creación de esta manera:
Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, esta renovación del cielo y la tierra serán completamente removidas de la presencia y la maldición del pecado. Todos los efectos de la caída de la humanidad serán erradicados, para que el pueblo de Dios viva sin pecado, sufrimiento, enfermedad o muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 incluso nos dice que Dios enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Toda la creación será restaurada al plan original de Dios y su pueblo recibirá la bendición de una vida sin final en su reino eterno. Y la nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis capítulos 21 y 22 será la capital de ese reino. Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 describe una parte de la nueva Jerusalén de esta manera. A uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Génesis capítulos 2 y 3 registran que el árbol de la vida solía estar plantado en el jardín del Edén. En particular, Génesis capítulo 3 versículos 22 al 24 dice que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín, lo hizo en parte para prevenir que comieran de ese fruto. Pero cuando Cristo regrese, después del juicio final, el fruto del árbol de la vida estará disponible para la humanidad otra vez, trayéndonos paz eterna y salud bajo el glorioso reinado de Dios. Ahora que hemos revisado la manera y los eventos del regreso de Cristo, exploremos sus resultados. En el comienzo de esta lección resumimos el propósito de Dios para la creación al decir que Dios creó el universo para mostrar e incrementar su gloria a través de su reino en Cristo. Y los resultados del regreso de Jesús serán el cumplimiento final de este propósito. Jesús regresa para traer el reino de Dios a la tierra en toda su plenitud, con todo y un pueblo fiel que ama, sirve y alaba a Dios recíprocamente. Los resultados de la consumación de Jesús de los cielos y la tierra pueden ser resumidos de muchas formas, pero en esta lección los dividiremos en dos partes. En la primera, consideraremos la gloria de Dios que resulta de la consumación. En la segunda, nos enfocaremos en el gozo de la redención que los seres humanos experimentamos. Vayamos a la gloria de Dios. Cuando Cristo regrese, su reinado como Rey del reino de Dios alcanzará su más alto y más honroso estado, y la meta de darle gloria a Dios será cumplida cuando toda la humanidad reconozca el régimen de Jesús y se postre ante su autoridad. Como Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La benevolencia de Dios le traerá gloria porque en su amor y bondad Él perdona a los pecadores arrepentidos y nos bendice más allá de nuestra imaginación. Y en respuesta le alabamos y proclamamos su bondad. Como Pablo dijo en Efesios capítulo 2 versículos 6 y 7, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Jesús regrese, nuestra lealtad será recompensada y todo el pueblo fiel de Dios heredará el nuevo cielo y tierra, en donde Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5, nos enseña que disfrutaremos de la presencia de Dios de una manera que es incluso mejor de lo que su presencia era con Adán y Eva en el jardín del Edén. Por supuesto, hay otro lado del regreso de Jesús que le traerá gloria a Dios y que debería servir como una gran advertencia para toda la humanidad. Además de bendecir a su pueblo,
el Señor maldecirá a aquellos que lo han rechazado a Él como Redentor y Rey. Su castigo le traerá gloria a Él porque preservará el honor de su santidad, demostrará su justicia y liberará a su gente de la opresión y el dolor de la presencia del pecado. Y de acuerdo a pasajes como Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y 2, el pueblo justo de Dios se regocijará en el juicio de los malvados. Pero hasta entonces, los cristianos no nos regocijamos normalmente por estas ideas. En vez de eso, nos comprometemos a proclamar el Evangelio del perdón y la salvación en Cristo para que puedan evadir este terrible destino cuantas personas sea posible. Ahora que hemos examinado la gloria de Dios que resulta de la consumación, veamos lo que la Biblia enseña acerca del gozo de la redención que los creyentes experimentarán. La Biblia menciona por lo menos 3 fuentes de constante gozo que los creyentes encontrarán en su redención. Y tal vez la más grande de estas es el hecho de que tendremos una total comunión con Dios. Después del pecado en el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron el uno del otro y de Dios. Y cuando Dios los maldijo, los echó de su presencia especial. Sin embargo, en la consumación, Jesús restaurará la naturaleza humana para que seamos admitidos en la presencia de Dios de manera física, para que podamos ver su gloria con nuestros propios ojos. Esto es enseñado plenamente en lugares como Juan capítulo 17, versículo 24, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Escuchemos cómo el arzobispo del cuarto siglo, Agustín de Hippo, resumió esta bendición en su obra La ciudad de Dios, libro 22, capítulo 30. Será premio de la virtud el mismo que dio la virtud y de la que se prometió como premio el mismo, que es lo mejor y lo más grande que puede existir. ¿Qué otra cosa dijo por el profeta en aquellas palabras? Seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, sino yo seré su saciedad, yo seré lo que puedan desear honestamente los hombres, la vida, la salud, el alimento, la abundancia, la gloria, el honor, la paz, todos los bienes. Así en efecto se entiende rectamente lo que dice el apóstol. Dios lo será todo para todos. Será meta de nuestros deseos Él mismo, a quien veremos sin fin, amaremos sin hastío, alabaremos sin cansancio. Este don, este afecto, esta ocupación será común a todos, como lo es la vida eterna. Un segundo gozo de redención que los creyentes experimentarán es la perfecta comunión el uno con el otro. Además de destruir nuestra relación con Dios, el pecado de Adán también arruinó las relaciones humanas. Pero Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 dice que cuando seamos redimidos totalmente, las naciones serán sanadas, las guerras cesarán, la injusticia terminará y las relaciones serán restauradas totalmente. El mundo entero se convertirá en una comunidad pacífica, amistosa, una comunidad que se ama y se sirve el uno al otro. Finalmente, el tercer gozo de redención que mencionaremos es el hecho de que reinamos con Cristo sobre los nuevos cielos y tierra. Pablo mencionó esto en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12 cuando escribió: Si sufrimos, también reinaremos con Él. Nuestro reinado con Cristo también es enseñado en Apocalipsis capítulo 2 versículos 26 y 27, capítulo 3 versículo 21 y capítulo 22, versículo 5. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y puestos en el jardín del Edén para reinar sobre su creación bajo el señorío de Dios. Pero la maldición y corrupción del pecado de Adán no permitió a la humanidad hacer esto de tal forma que lograra el propósito final de Dios. Pero Jesús, gracias a su sacrificio y obediencia, ha empezado a hacer lo que Adán no pudo. Ahora Él está como nuestra cabeza del pacto y reina sobre la creación entera. Y en la consumación del mundo, la humanidad redimida finalmente regirá la creación en una forma que glorifique a Dios y beneficie perfectamente a toda la creación. En esta lección de Jesús el Redentor, hemos considerado la persona y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, durante 4 diferentes periodos: la eternidad, antes de la creación del universo, el periodo inicial de la creación, la larga era de la redención y la futura era de la consumación.
Jesus Christ is undoubtedly the most interesting, Jesucristo es sin lugar a dudas la persona más interesante, compleja y significativa que jamás haya vivido. Y todavía sigue vivo. Él es el Rey de toda la creación, que reina desde su trono en el cielo. No podemos nunca esperar entenderlo y apreciarlo en toda su complejidad. Pero esperemos que el resumen provisto en esta lección pueda prepararnos para pensar acerca de Jesús de formas que lo honren y beneficien a su pueblo. Jesús hará en el futuro cuando regrese. Y todas estas son enseñanzas muy importantes. Pero el hecho es que la segunda persona de la Trinidad, a quien conocemos como Jesucristo, es nuestro Dios eterno. Entonces, cuando pensamos acerca de Él desde una perspectiva teológica, nos ayuda el empezar mucho más atrás en la historia para ver que Él ha estado planeando y trabajando en nuestra redención a lo largo de toda la historia, e incluso antes de que la misma historia comenzara. Los teólogos no están totalmente de acuerdo en la naturaleza de la eternidad previa a la creación del universo. Algunos incluso sugieren que el tiempo mismo es un aspecto de la creación, así que es imposible hablar del tiempo anterior al acto de la creación de Dios. Así que, en esta lección, identificaremos la eternidad como la existencia de Dios previa a la creación del universo. En la eternidad, solo Dios existía. Y Él existía en la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra discusión de eternidad se dividirá en tres partes. En primer lugar, examinaremos la enseñanza bíblica acerca de la divinidad o deidad de Cristo. En segundo lugar, veremos su papel dentro de la Trinidad. Y en tercer lugar, describiremos su eterno consejo. Comencemos con la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, la Biblia no viene de la eternidad. Fue escrita en el tiempo y la historia, y no revela claramente a Jesús como una persona distinta de la Trinidad hasta el Nuevo Testamento. Aún así, las Escrituras enseñan que Jesús ha sido Dios desde toda la eternidad. Así que las cosas que revela acerca de su divinidad en el Nuevo Testamento fueron verdaderas antes de la creación del universo, y seguirán siendo verdaderas para siempre. Como leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
La divinidad de Jesús es evidente en el Nuevo Testamento de muchas maneras. En primer lugar, las Escrituras contienen varias declaraciones explícitas de que Él es divino. En segundo lugar, algunos pasajes del Nuevo Testamento le aplican el Antiguo Testamento a Él de formas que demuestran su divinidad. Y en tercer lugar, algunos pasajes le atribuyen atributos divinos. Veamos algunos de los ejemplos de cada uno de estos tipos de pruebas de la divinidad de Jesús, comenzando por las declaraciones explícitas. Varios pasajes explícitamente enseñan que Jesús es divino al referirse directamente a Él como Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 28, el apóstol Tomás llamó a Jesús Dios mío. En Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro llamó a Jesús nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, Juan llamó a Jesús el verdadero Dios y la... There's an old story about a little boy who built a toy boat. Carefully painted the hull and made small sails for it. Existe una historia antigua de un niñito que construyó un barco de juguete. Le pintó el casco y le hizo pequeñas velas. Al terminar, lo hizo navegar en un riachuelo. Flotó bien, pero se lo llevó la corriente. El niño buscó su barco, pero no lo encontró. Un día se sorprendió de ver su barquito en la ventana de una tienda. Entró y dijo: «Mi barco está en la ventana». El vendedor respondió: «Lo lamento, hijo, pero tendrás que pagar por él». El niño trabajó por semanas para ahorrar y comprar su barco de vuelta. Al irse de la tienda con el barco en sus manos, le dijo: «Barquito, ahora eres mío de nuevo. Yo te hice, yo te busqué y yo pagué el precio para tenerte de vuelta». La relación entre Jesús y su pueblo es muy parecida a este niñito y su barco. El Hijo de Dios nos creó, pero nos desviamos hacia el pecado y nos perdimos. Pero Él no nos olvidó. Vino para salvar lo que estaba perdido y pagó el precio para redimirnos, el precio de su muerte. Esta es la primera lección de nuestra serie Creemos en Jesús. En esta serie exploraremos el área de la teología que se conoce como Cristología, la doctrina de Cristo. A lo largo de estas lecciones examinaremos las verdades acerca de su persona y su obra que sus seguidores han afirmado por miles de años. Hemos titulado esta primera lección El Redentor, porque nos enfocaremos en cómo Jesús redime a los pecadores del pecado y asegura la restauración final de la creación para nuestro gozo y para la gloria de su Padre. En esta lección sobre Jesús, el Redentor, exploraremos la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, durante 4 periodos diferentes. En primer lugar, consideraremos su existencia y plan en la eternidad antes de la creación del mundo. En segundo lugar, estudiaremos su actividad durante el periodo inicial de la creación. En tercer lugar, hablaremos acerca de la era de la redención, la cual empezó después de la caída de la humanidad en el pecado y se extiende a través de la era presente. Y en cuarto lugar, examinaremos la consumación de la historia que tomará lugar cuando Él regrese. Comencemos con su plan en la eternidad. La mayoría de las veces cuando los cristianos pensamos y hablamos acerca de Jesús, nos enfocamos en la vida que vivió en la tierra y en la obra que está haciendo en el cielo ahora mismo. A veces incluso consideramos la enseñanza de la Biblia acerca de lo que implica en la divinidad del Hijo. Además, el Hijo ejerce el poder infinito, creativo y sustentable. Ningún ser finito puede poseer poder infinito, solo el Dios infinito puede, y por lo tanto el Hijo debe ser Dios mismo.
Y Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 afirman la divinidad de Jesús de manera similar cuando dice: en el principio era el Verbo. Este era el principio con Dios. Cuando Juan dijo que el Verbo existía en el principio, quiso decir que el Hijo había existido desde toda la eternidad antes que todo fuera creado, justo como enseña Génesis capítulo 1 versículo 1, que Dios había existido desde toda la eternidad antes de la creación. En otras palabras, el Hijo no es creado. Él ha existido con Dios Padre toda la eternidad. Y como solo Dios puede poseer el atributo de la existencia eterna, el Hijo debe ser Dios mismo. Ahora que hemos visto que Cristo posee total divinidad, estamos listos para reflexionar respecto a las relaciones entre el Hijo y las otras personas de la Trinidad. The doctrine of the Trinity is vital to the Christian faith. On the one hand, the Trinity is one of those doctrines that teach us that God is. La doctrina de la Trinidad es vital para la fe cristiana. Por una parte, la Trinidad es una de esas doctrinas que nos enseñan que Dios está muy por encima de todas nuestras habilidades para entenderlo. Nos enseña que Dios es tanto misterioso como maravilloso y así nos inspira a alabarlo. Pero por otra parte, esta doctrina separa al cristianismo de todas las otras religiones. Mientras que algunas religiones ven a Dios simplemente como una persona y otras creen que hay muchos dioses, la doctrina de la Trinidad de las Escrituras nos enseña que Dios es tres en un sentido y uno en otro sentido. E históricamente, esta doctrina exclusivamente cristiana ha estado en el corazón de nuestra confesión de Cristo. El término Trinidad no aparece en la Biblia, pero expresa el concepto bíblico de que Dios tiene tres personas, pero solo una esencia. El término persona se refiere a una personalidad distinta, consciente de sí misma. Las Escrituras enseñan que las tres personas de Dios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el término esencia se refiere a la naturaleza fundamental o a la sustancia de la que se compone. Los teólogos han descrito comúnmente a la Trinidad desde dos perspectivas. Por un lado, han hablado de las relaciones ontológicas entre los miembros de la Trinidad, y por otro lado también han hablado acerca de las relaciones económicas. Veremos ambas ideas brevemente, comenzando con las relaciones ontológicas dentro de la Trinidad. La palabra ontológica significa relacionado a ser. Así que cuando consideramos las relaciones ontológicas entre las personas de la Trinidad, nos concierne cómo están integradas la una con la otra y con el hecho de que comparten una sola esencia o naturaleza divina. Dado a que las tres personas de Dios comparten la misma esencia divina, todas ellas poseen los mismos atributos divinos como la infinidad, la eternidad y la inmutabilidad, la vida eterna. Pero tal vez el pasaje mejor conocido que le atribuye divinidad a Jesús explícitamente es Juan capítulo 1, versículo 1, en donde leemos estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo dice específicamente que el Verbo era Dios, y que ha sido Dios desde el principio, esto es, antes de que el universo fuese creado. Y más tarde en este capítulo, en los versículos 14 hasta el 18, Juan claramente declaró que el Verbo del cual él estaba hablando fue Cristo. De esta manera, Juan no deja duda alguna de que Jesús es Dios. Él ha sido y siempre será completamente divino en todos los sentidos. En segundo lugar, además de hacer declaraciones explícitas de que Jesús es Dios, el Nuevo Testamento también demuestra la divinidad de Jesús en la forma en la que maneja varias referencias a Dios del Antiguo Testamento. En varias ocasiones, los escritores del Nuevo Testamento identifican a Jesús como Dios al igualarlo con el Señor del Antiguo Testamento, en el que Dios se reveló a sí mismo a su pueblo con el nombre de Jehová, el cual es normalmente traducido como Señor. Y en diversos puntos del Nuevo Testamento, los escritores se refirieron a pasajes que claramente eran acerca de Jehová, el Señor, y dijeron que estos pasajes estaban hablando de Jesús. Por ejemplo,
Marcos capítulo 1 versículos 2 y 3 se refiere a Malaquías capítulo 3 versículo 1 e Isaías capítulo 40 versículo 3, el cual dice que un profeta o mensajero preparará el camino para el Señor. Pero entonces Marcos dijo que estas profecías se cumplieron cuando Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. De esta manera, Marcos indicó que Jesús era el Señor, Jehová, acerca de quien Malaquías e Isaías habían profetizado. Pablo trazó una conexión similar entre Jesús y Jehová en Filipenses capítulo 2 versículo 11, en donde mencionó la proclamación fundamental cristiana de que Jesús es el Señor. Y en Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, Juan identificó a Jesús como la palabra de Dios a través de quien Dios ha creado el universo en el principio. Esto fue una clara referencia a Génesis capítulo 1 versículo 1, en donde Moisés escribió: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Esta referencia a la participación de Jesús en la creación indica que Él es, en realidad, Dios mismo. En tercer lugar, además de usar declaraciones explícitas y de que el Antiguo Testamento afirme que Jesús es Dios, los autores del Nuevo Testamento también le atribuyen a Él atributos divinos, atributos que solo Dios puede poseer. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: "El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder". Aquí el Hijo es igualado a Dios y a su gloria de maneras que... En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, Pablo habla acerca de este aspecto de la Trinidad de esta manera: Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje dice mucho acerca de Jesús, pero queremos enfocarnos en la afirmación "siendo en forma de Dios". En esta frase, Pablo explícitamente enseñó que el Hijo comparte la naturaleza divina o esencia con Dios el Padre, y otros pasajes indican que lo mismo también es verdad respecto al Espíritu Santo. Todos son el mismo ser divino. Como Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 30, "Yo y el Padre uno somos". Los no creyentes escucharon a Jesús hacer esta extraordinaria afirmación, entendieron que estaba declarando ser Dios y trataron de apedrearlo por blasfemia. Ahora que hemos considerado la enseñanza bíblica acerca de la Trinidad ontológica, consideremos lo que las Escrituras enseñan acerca de las relaciones económicas dentro de la Trinidad. La palabra economía significa relacionado a la administración de la casa. Entonces, cuando hablamos de relaciones económicas dentro de la Trinidad, estamos interesados en cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan e interactúan el uno con el otro como personas distintas. Como hemos visto, desde una perspectiva ontológica, el Hijo posee la misma esencia divina que el Padre y el Espíritu Santo. Pero dentro de sus relaciones económicas, el Hijo se somete a la voluntad del Padre y tiene autoridad sobre el Espíritu Santo. Como dijo Jesús en Juan capítulo 6 versículo 38, "He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió". Y como dijo en Juan capítulo 8 versículos 28 y 29, "Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada". Dentro de la economía de la Trinidad, el Hijo siempre concede autoridad a la voluntad del Padre. Y tal como el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, también el Padre como el Hijo tienen autoridad sobre el Espíritu Santo. El Hijo habló de su autoridad sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 15, versículo 26, donde dijo esto: "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí". Tal como el Padre tiene autoridad para enviar al Hijo,
el Hijo tiene autoridad para enviar al Espíritu. Ahora bien, nunca hay ningún conflicto entre las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están de acuerdo. Tienen una sola opinión. Aún así, en la economía de sus relaciones hay un